¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos nos reunimos generalmente después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y, por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Tito, el querido Cobursa, el querido Juanqui, el querido Juanpi, Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Cobursa, el querido amigo Gastón Montenegro, el querido amigo Adriano Track, montón y montón de amigos que están siempre y bueno, les agradezco mucho el apoyo al canal, entre ellos el querido Fernando Azame, Martín Cortese, Facundo Faraone, muchos amigos que bueno, están siempre desde el principio y no es fácil a veces estar 3 años y 8 meses aguantando un tipo con casi 2, 3 videos todos los días y siguiendo y participando. El agradecimiento sincero. Y éramos poquitos cuando muchos de ustedes estaban. Así que les agradezco. Lo mismo que al amigo Alejandro. Bueno, voy a hacer unos saluditos especiales, pero primero voy a comentar lo de siempre. El canal cuenta con la participación estelar del querido amigo Gregorio Casa, una persona espectacular, con la que se puede hablar, intercambiar opiniones a través de los comentarios. De hecho, él tiene su propio canal, donde también pueden ver su contenido. Cualquier palabra que diga en el canal el amigo Gregorio está más que autorizada. Lo mismo que la palabra del querido amigo Miguel, donde en este canal se puede sentir como en su casa. Y cualquier respuesta que dé sobre alguna cuestión técnica está más que avalada por mí, dado que compartimos criterios técnicos. Lo he dicho hasta el cansancio, pero son las premisas del canal y bueno, yo no sé en qué momento alguna persona puede llegar a ver este video y está bueno que si el amigo Miguel responde alguna curiosidad, sepan que está más que autorizado. Palabra válida. En fin, bueno, como todos saben, la chica que se encarga de más o menos organizarme un poco el asunto, las preguntas frecuentes, los saludos que nunca hago, que se llama Carolina Florencia. Te mando un saludo, Carolina Florencia, porque me dice, siempre me mencionás, nunca me decís con mi nombre. Bueno, Carolina Florencia. ¿No te gusta el Florencia? A mí me gusta el Florencia, sobre todo como queda con Carolina. Carolina Florencia está bastante ocupada con sus tareas, con sus trabajos, una chica de mucho hacer. Entonces yo trato de ver quiénes son los amigos que más comentan y los anoto en una listita al mejor estilo verdulería. Pero bueno, voy a mencionarlos. Espero este video llegue a sus oídos porque justo pasa a veces que dice, este nunca me saluda, nunca me nombra, siempre comento, no lo miro más y justo llegó el día. Bueno, el amigo Leo Ávila, te mando un saludo grande, Leo Ávila. Carlos Vargas Cardona, te mando un saludo. Federay 4025, gracias por mirar los videos. Cristian Muculán, gracias. Pablo Mónaco. Bueno, quiero que sepan que todos los que nombro es un agradecimiento, es gracias por mirar, por participar, gracias por el comentario, más allá de que sea positivo o negativo, si los saludo es porque está dentro del marco del respeto y porque amerita un saludo, si no, bueno, llévense este paquete para Mendoza, sería la frase. Bueno, que no son estos amigos no, a los otros, quiero decir que si no ameritaría un saludo afectuoso, sería llévense este paquete para Mendoza. Pero ser claro, porque a veces... El amigo Pablo Mónaco, Tun Marek, espero hayas visto la charlita de ayer, te mencioné. Lo que pasa que bueno, ayer particularmente el canal sufrió un par de denuncias.
no me restringieron nada absolutamente, pero me mandaron a revisión la charlita. Yo pensé que iba a ser breve, la volví a subir, o sea que salió 2 veces la misma charla aprobada. Bueno, está la charla de anoche, salió hoy. Triste porque había hecho en la comunidad la publicación de que banquen y muchos se quedaron esperando y la verdad me dio bronca, como sé el amigo Gastón Montenegro, el amigo Adriano. Bueno, Tunmarek, te mando un saludo grande. Claudio Torres Guerra, Oscar con K, GG, Ostardo Elec, un saludo. Nazareno Sonagua, 50% suerte, 50% sacrificio. Bueno, es un lindo nombre, es una linda premisa. Saludos. Ricardo Raúl Riboneto, te mando un saludo. TV Satelital del Litoral, te voy a llamar TV o TV Satelital, como te vengo llamando, pero vuelta a vuelta te menciono, te saludo. Pero para que sepas que sos vos, TV Satelital del Litoral. Sergio Casco, saludo grande. Mauro y Katy, un saludo. Noto tus comentarios bastante seguidos. Bueno, gracias por ver los videos. Si bien a veces no compartimos ideas, pero bueno, Mauro y Katy está. Ever, Darío Pérez, gracias. Daniel Arrazubieta, un saludo grande. Electro GS, que hacía un tiempo que no lo veía, quizás no participaba mucho. Me dio alegría ver tu logo en el canal nuevamente, que estás participando, estás comentando, me dio alegría. El amigo Gustavo Pasaro, gracias Gustavo por estar cada video y siempre dejar un comentario. También le mando un saludo, ahora me acordé, a 3 amigos, Dalton, que siempre lo nombro, Lorensis en YouTube, se perdió el amigo Lorensis, quizás está escuchando, quizás no, y nada, y el amigo Almafuerte. Cronos, como siempre, nada, saludos a todos. Bueno, hoy catarata de videos, algunos amigos por el estado climático del día agradecieron que haya varios videos. Otros, bueno, dijeron en algún momento los veré, y algunos dijeron, oh, otra vez con tantos videos. Bueno, quiero que sepan que se subió en la mañana la charlita de anoche. Como dije varias veces, me comí una denuncia, no sé qué. No sé por qué denuncian, porque si el video está subido, ya pasó las verificaciones. O sea, pero bueno, nada. Lamento, como dije, por los amigos que se quedaron esperando y recién me lo liberaron esta mañana. Yo de esto no cobro un peso. O sea, tengo el YouTube Studio por una cuestión de poder poner los títulos y todas esas cosas y las miniaturas, pero nada más. Después, bueno, tuvimos la horita de obra en tiempo real. No sé si algún canal lo ha inventado, lo ha implementado. Yo subo en tiempo real. Si fuese un vivo, bueno, estarían viendo más o menos lo mismo. Nada más que en ese momento. Esto es una hora de obra en forma continua. Después subí algunos videos del trabajo que estoy realizando solo, que es la instalación completa de plomería, agua caliente, fría, carga. Es el domicilio, para aquellos amigos que no saben, donde yo una vez puse un bypass para que la mochila del baño de servicio cargue con agua caliente porque no había una gota de presión. Bueno, se fueron incrementando los problemas, aparentemente esta gente se cansó de renegar, decidió hacer todo desde cero, sin posibilidad de haber margen de error. De hecho, hoy estuve hablando con la señora, la esposa del cliente, la dueña de la casa. Estuvimos hablando sobre griferías, quiere cambiar griferías también. De hecho, amerita, son griferías muy antiguas. Las que no son muy antiguas son nuevas y
Relativamente modelos nuevos necesitan presurización, que de hecho también está proyectado poner una bombita presurizadora. O sea, no quieran renegar más con agua. Lo que se viene incrementando en ese trabajo es que se cruzó el tema gas, se cruzó el tema electricidad y bueno, en el lavadero apareció también tema electricidad, así que les dejé tarea para el fin de semana. Mañana voy a volver, pero bueno, tarea para el fin de semana, dado que ya me aprobaron el hacer la instalación eléctrica del lavadero. Pero bueno, que desarrollen dónde quieren las cajas, de dónde quieren que se prenda la luz, que si quieren que sea combinada, que prenda desde la cocina y se pueda apagar desde el lavadero y viceversa. Después hay un detalle que yo se lo comenté y me dijo que sí, que tengo razón. La pileta de lavar ropa, es bastante antigua y bastante ancha, más allá de estar rajada y demás. Les limita mucho la capacidad de poder comprar cualquier lavarropa. Mañana lo voy a mostrar más en detalle, pero si quieren mirarlo en los videos que subí, van a notar que el lavarropa entra prácticamente clavado y están limitados únicamente a ese tipo de lavarropa. Entonces, ya que van a comprar una pileta nueva, porque la idea es esa, bueno, vieron cómo son las mujeres, quieren cambiar todo. Ya tengo que hacer desagüe, no le puedo dejar descargando el lavarropa dentro de una pileta nueva, tengo que hacer desagüe. Se va incrementando, se va alargando los plazos. Bueno, en ese trabajo la verdad que bastante contento porque se está trabajando prolijo, hay un clima de buena onda, la verdad son gente que conozco hace mucho. Nada, contento. Creo que va a quedar un buen trabajo. Lo lindo de esto, ya sea de la obra o de este trabajito, que ya vamos a encontrarle un nombre, es que se están viendo un montón de cosas que yo siempre traté de manifestar, y no tanto a los amigos que conocen del tema, porque ya lo conocen, ya lo saben, pero por ahí a los fundamentalistas y lamento tener que caer en nombrar determinadas personas, pero ahora vamos a seguir desarrollando un poquito más la charla. Pero cuando yo decía, uno cae a un domicilio, se encuentra con colores no reglamentarios, con cintas que no pasan, con determinadas situaciones, con una térmica de 32 amperes en un cable de 1 milímetro, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ustedes los fundamentalistas? Y ya sé el amigo Ubaldo que me va a decir, el amigo Ubaldo es perfeccionista, el amigo Ubaldo es profesor, es otra cosa. Yo fui profesor en una escuela de capacitación profesional, pero es otra cosa. El amigo Ubaldo pasó por la UTN, o sea, es un profesor de verdad. Yo soy profesor porque profeso un oficio, pero a lo que voy, saquemos las chapas de personales no necesarias en este momento. Un electricista que llega ahí, un electricista de los tantos que comentaron en mis videos y me quisieron defenestrar gratuitamente porque hay como una especie de psicosis o una especie de moda o una especie de justificativo para mis dichos. Está lleno de odio. Está lleno de envidia. Él es un envidioso, por eso se refiere así a Panchejo y a Don Gato Tools. No, analicemos las cosas. Yo hace 30 años que trabajo, hace 30 años que veo cosas, hace 30 años que saco adelante situaciones que si no las saco yo las va a sacar otros. Uno no es indispensable para nada, pero muchos de estos, la famosa excusa
estoy con mucho trabajo, no puedo, hay que hacer todo desde cero. Y para redondear la idea, en estos 2 trabajos que tuve la suerte que han salido, pude mostrar, o estoy demostrando, muchas situaciones cotidianas que cuando uno las muestra en un domicilio solo, pudo haber sido el marido que lo hizo así, pudo haber sido el novio. Bueno, acá hemos encontrado todo tipo de problemas, caños corrugados, empalmados con caños de hierro completamente oxidados, abollados para que entren. O sea, si a ustedes les toca ir a un domicilio y encuentran que la cinta no pasa, se encuentran con problemas de ese tipo, ¿qué hacen? Se van, lo resuelven, no sé. Lo lindo es poder resolver. Hay cosas que uno las ve hace mucho tiempo y acá a uno lo tomaban por loco. Después, bueno, estaba camino al taller, me suena el teléfono, un cliente que lo tengo agendado, pues tengo agendado todos mis clientes desde muchos años atrás, muchos, hasta el más reciente. Y nada, bueno, fue el famoso video que muestro que estoy trabajando con un cable concéntrico. Quiero que sepan que ese cable es una acometida de Edenor que está perdida dentro de un nicho sin medidor, que lo conectaron y nada, lo utilizan. ¿Está bien? No, funciona así hace un montón de años. La instalación eléctrica la desarrollé yo hace, no sé, es un departamentito tipo monoambiente, pero en 2 niveles. Arriba sería como la habitación, con entretecho de machimbre de 1 pulgada. Tengo que hacer memoria si lo hice yo ese entretecho. Tendría que hablar con el dueño. Me pagó el inquilino, no sé. Después si hablo me va a decir esto lo hiciste vos, esto no lo hiciste vos. Yo desarrollé la instalación eléctrica con los materiales que me proveyeron y quedó ahí. Después, ¿quién lo conectó? No sé, porque la idea era que iban a pedir el medidor. Iba a ir un electricista matriculado, de confianza del muchacho, amigo, bueno, no sé. No me dieron la tarea a mí porque vieron la posibilidad de engancharse, nada más. Yo lo titulé Video para la polémica. La verdad, me sorprendí gratamente porque pese a estar, no les digo cometiendo un ilícito, porque yo simplemente estoy haciendo una conexión de un cable que agradezco haber tenido la posibilidad de mostrar el contenido de cómo se trabaja con el cable concéntrico. De hecho, hay situaciones más artesanales para trabajar con eso. Ahí estoy trabajando en la punta. Hay veces que hay que pelarlo en el medio, separar el neutro, correr hacia un costado el centro, pelar el centro. Es para tomárselo con calma, con tranquilidad y se desarrolla. Es con paciencia. No es para que lo hagan en sus casas, no es para que anden toqueteando. Pero bueno, así como creo comentó el amigo Electro GS, si no me equivoco, el que no trabajó alguna vez con esos cables no se puede llamar electricista. Y yo lamento no haber tenido la posibilidad de filmarlo cuando abría esos cables al medio, obviamente conectado a la corriente, a la energía, cables energizados, y hacía las derivaciones correspondientes para otros nichos. Pero bueno, para mi sorpresa, la crítica fue bastante positiva al manipuleo de los cables. Yo lo que quería que se vea era eso, cómo se trabaja con un cable concéntrico energizado. ¿Lo aconsejo? No lo toquen. Si no están en el rubro, no lo toquen, porque ahí podía haber, si son inexpertos, ahí podía haber pasado algo
no sé si grave, porque de última salta arriba, pero no toquen, no toquen. Simplemente para los amigos que por ahí valoran lo que uno hace, está bueno que lo vean, que está dentro de las capacidades de uno trabajar con esos cables y energizados. No es nada del otro mundo, simplemente ratifica un poco lo que uno viene diciendo hace algunos años. Después, bueno, habrán visto que también subí un video cortito, dado que la cartuchera está en llamas, verdaderamente en llamas. La tengo dentro de una bolsa, pero la tengo dentro de una bolsa por el tema de la lluvia. Yo cuando salí esta mañana del taller, la cinta aisladora, cuando salí esta mañana del taller llovía y yo cuando hay lluvia embolso todo. Voy a tener que empezar a salir con el auto, dejar esto un poco de la moto. De hecho, pasé a la cartuchera dejando las cajas. Lo que pasa que en la moto, sinceramente, es más cómodo la cartuchera. Y les voy a explicar por qué. Me ha estado pasando últimamente, no tanto antes, no sé a qué se debe, si bien las cajas son las mismas, sacando una última camada que compré, llamémosle, de una marca Kettler, creo que son malísimas, que yo las pongo en lo que tendría que ser la parrilla, que viene para el equipaje, en la moto, en la zanela, la moto que uso para los trabajos cotidianos. En el Daytona la adapto en el asiento, no tiene esa parrilla. Pero bueno, a lo que voy. Al atarla ahí se ve que las herramientas saltan, vibran, golpean, se terminan rajando. Me ha pasado de estar en un semáforo, que algún motoquero piola me toque bocina, dado que se estaba asomando una llave francesa por una caja. Entonces, bueno, después en otra ocasión me di cuenta yo que estaba saliendo un destornillador en otra caja. Entonces opté por la cartuchera. La cartuchera quedó en este estado después de haber tenido un pequeño problema en la autopista entre lo que vendría a ser la bajada de el Posadas y la bajada de Dolores Prat. Ustedes saben que yo utilizo mucho esas bajadas porque, bueno, me dejan en el taller o me dejan en mi casa. Y siempre que vengo son dos aceleradas. O sea, yo tengo el taller a 3 cuadras de mi casa, pero cuando estoy en la zona de Ramos, en la zona de Ciudadela, Caseros, bueno, zonas aledañas, me subo o bajo sería mejor, bajo a la autopista, 2 aceleradas que de paso despunto un poco el vicio y estoy acá. A la altura del puente Rosales, para los que conocen, venía a 90, se me reventó la cubierta trasera, pero se reventó en serio, al modo balazo. Y bueno, tuve suerte, sé que ahora van a empezar. Hay tres tipos de personas que van a tomar esto que cuento de distinta manera. Unos van a decir, che, qué garrón, qué suerte, que no te pasó nada, fíjate, usa casco, cuídate, tenés hija. Otros van a decir, qué lástima que no te mataste, mirá qué linda oportunidad para que te mueras. Y otros van a decir, ya apareció el pobrecito porque pinchó en la autopista. Bueno, cualquiera de los dos últimos casos, llévese este paquete para Mendoza. Los amigos que verdaderamente se preocupan o les genera cierta, digamos, preocupación el saber que uno pudo haber corrido riesgo, les agradezco. Yo venía acelerando, algo me decía, agarra la colectora, anda por colectora, no sé por qué. Y vieron cuando uno está en esos 10 últimos metros de decidir entre una cosa y otra.
Yo me mando. Me mandé primera, segunda, tercera, cuarta. Cuando voy a poner quinta, bueno, ¡boom! Y nada, no me caí de la moto ni nada. Reventó, se fue de costado mal hacia lo que yo venía por la derecha. Bueno, la zanela a 90 por la izquierda no voy a ir, venía por la derecha. A veces la tiro al medio, a veces la tiro al medio. Se desliza hacia la izquierda mal, se cruza mal, se cruza mal. De hecho, se desbanda. La cubierta se desbanda toda. Se cruza mal, la logro acomodar, pero ya, bueno, venía bajando velocidad, pero venía a 70. La logro acomodar, se cruza para el otro lado, bueno, la logré estabilizar derecha y sola la dejé que vaya a banquina y digo, bueno, ya está. Y la apoyé contra el guarray. Ahí me bajé, el que venía atrás mío frenó, me preguntó si estaba bien, si que había nada, le digo, reventó, qué sé yo. Me dice, para mí que agarraste un bulón, se caen de los coches los bulones. Lo que pasa es que uno andando en la moto, en el auto, en lo que ande, en la autopista, no los ve, pero si uno va caminando, hay bulones, tuerca, arandela, moneda, llaves, hay de todo, se caen de los coches. Pero bueno, nada, la tuve que llevar hasta la subida de Dolores Prat, salir e ir a una gomería. Han parado 3 motoqueros, los 3 en distintos tramos de mi peregrinar con la zanela, viendo si me podían ayudar en algo. Lo que pasa es que no me pueden ayudar en nada porque por más que yo saque la rueda ahí, ¿qué van a hacer con la rueda? Y empujarme, no me pueden empujar tampoco porque para eso me la llevo con el motor en marcha. Lo que pasa que iba a terminar rompiendo todo. La cubierta ya estaba perdida, la cámara también, pero iba a romper llanta, iba a torcer el horquillón. O sea, nada, era caminar esas 15 cuadras por ahí, bueno, pensar, reflexionar. La cosa que llegué a la gomería, las herramientas que tenía encima eran estas, bueno, se me han engrasado, las he utilizado para sacar la rueda. Esta no, esta quizá obviamente que voy a hacer con un destornillador aislado. Puede que haya alguna cachita con tornillo Phillips, no era el caso. Simplemente buscando unidades con las manos engrasadas, porque la tendría que haber lavado. Bueno, lubriqué la cadena un día, se ve que la grasa se distribuyó por distintas partes. Bueno, al meter la mano estaba todo engrasado, engrasé las herramientas, muchas de ellas se engrasaron haciéndose solidarias al cambio o al desarme de la rueda, y otras se engrasaron por sacarlas simplemente para buscar unidades necesarias. Espero ser claro, no prolongarme mucho, pero bueno, la labor cumpliendo tareas, la verdad que son un vicio estas herramientas, porque si tengo que volver en estos días a donde la compré y hay otra, me compro otra. Lo que pasa es que estoy detrás de una cabeza de culebra mirando al noreste para hacer el versus. Si bien tengo una nueva, poco trabajada, pero quería que sea algo más fiel. O sea, 2 unidades contemporáneas, nada, viendo qué diferencias hay, qué juego hay entre una y otra, qué cambia, o quizás sea la misma. A esta la veo más cromada. La cabeza de culebra, mirando al noreste, es más pavonada. Esta quizás tenga un poquito más de resistencia a la oxidación. Lo sabremos después. Bueno, la pinza de punta labor creo que ya se está transformando en un clásico de la cartuchera, un clásico de las herramientas que utilizo. Lo mismo que esta en cualquier momento se jubila. Yo había dicho que ya está para entrar en toma de contacto Watford en top. Bueno, sí, y algunas cosas de Total, que
son menos, pero Wadfo, Labor, herramientas que fui comprando que saben que están para toma de contacto. De hecho hay algunas más que ya van a ver, pero estoy esperando las cartucheras. Las cartucheras tienen que llegar mañana. Ya armo los elencos y de ahí quedan para toma de contacto. Esta tengo ganas de jubilarla, dejarla en el taller y utilizar la nueva, ya para tareas más dedicadas. Porque esta pinza, la verdad que le he ganado muchísimo cariño. La verdad que lo digo cada vez que la describo. Y va a ser otro de los videos que dicen, otra vez mostrando las mismas herramientas y diciendo las mismas pavadas. Pero bueno, con esta anatomía, que cambia bastante de una pinza universal común, pero también que está lejos de ser una pinza de punta, con esta geometría se puede trabajar muy bien en lugares que antes, quizás con estas o con esta, eran medio impensados. Y los amigos que la usan y no quedan simplemente en el corte, pelamos cablecito, que la utilizan, nada, yo quizás la utilizo por sobre sus funciones, porque es una pinza orientada netamente al electricista. Si bien soy técnico electromecánico, pero no pelo cables con pelacable. Una cuestión de yo pelo con alicate, o pinza de punta, pero no con pelacable. Pero bueno, es una herramienta que se ha ganado mi cariño. La pincita liviana de la marca Inco, la verdad que también muy linda unidad, ya está para salir de toma de contacto. Cuando entre Wadfo sale, ya ha demostrado lo que tenía que demostrar. Tenemos el elenco de llaves combinadas. Bueno, la linterna clásica que ahora la voy a poner a cargar para que mañana esté ATR. Y en la obra ATR, otro destornillador aislado de 1000 volts. Bueno, un total. Este es el 6x125, clásico, ya de la caja. La FatMax que decidí y creo que va a seguir formando parte de la cartuchera. Va a ser una del elenco definitivo de cartuchera de plomería o gas, porque bueno, primero que tiene muy buena resistencia, segundo que tiene la capacidad de abrir como una de 12 ante una situación de una entrerrosca rebelde, una entrerrosca bastarda, que quizás se podría trabajar con 10 pulgadas generalmente. Tiene una cara un poquito más grande, con esta podemos trabajar cómodamente y bueno, nada, está bien. La idea no es llevar francesa de 10, 12, 8, 6, pues para eso llevo la caja. Tengo las cajas en el taller. Bueno, este me lo devolvió un cliente, ya saben la historia. Después se lo voy a regalar a mi sobrino. Pero mi sobrino, como me sigue mucho, no lo quiere tampoco. Así que me parece que Calderita tiene todas las posibilidades. Los trompitos. Bueno, el sellador Hydro 3, un clásico. Este sellador, la verdad que a mí, digan lo que digan, desde que lo empecé a usar en el año 2006, antiguamente usábamos la pasta LAR, Luis Alberto Rolón, era según... había uno recorriendo las obras y caía circunstancialmente, donde yo por ahí estaba, como tantos otros plomeros, y decía, no, es una pasta que viene con fibra y esto y lo otro, y se hincha con el contacto con el agua, entonces sella bien. Igual siempre intercálenle unas hebras de cáñamo, unas vueltas de teflón. No estoy poniendo nada. Hasta que apareció esto. Había salido primero el Parsec,
o yo al menos probé primero el Parsec, y la verdad que no me dio resultado en absoluto. Había que dejar las instalaciones sin presurizar, sin dar a servicio durante 24 horas. Uno generalmente termina, quiere abrir, probar e irse. Bueno, uno lo intentaba hacer de esa forma con el Parsex. Se hacía un globo en la rosca, un globo como si fuese un chicle, pero globo así, se pinchaba y empezaba a gotear. O sea, hasta que salió esto. Quizás de esa época, para los amigos que critican eso, de esa época del Parsec, quedó la costumbre de poner unas vueltas de teflón con el sellarrosca, porque ese sellarrosca no sellaba, o al menos no en lo inmediato, y claro, con el teflón o el cáñamo se hacía solidario, bueno, cumplía la función, o no esté el sellador. Pero Hydro 3, la verdad que a mí me ha dado sobrados resultados. Bueno, la francesita Inco, que la ha hecho hacer fuerza. Digo Inco como podía haber dicho Total, pero bueno, en este caso agarré la de Inco, la he hecho trabajar y la he probado haciendo fuerza. No se abre, no zafa, no se marca. Linda unidad. Económica, accesible. Mi preferencia, ya la conocen. No tengo por qué ocultarla, porque me las compro yo. Bueno, destornilladores. Ya las conocen a todos. Conocen todas las herramientas que hay acá. Lo que sí, vamos a tener que limpiarlas más o menos como se pueda. Mi bolsa de gomas. Entre paréntesis, en la obra TR, se robaron el medidor del agua. Fueron los de Aguas Argentinas. Y dejaron tiradas como 10 arandelas arandelas de 3/4, parabrisas de 3/4, las que podrían ir en los flexibles. Bueno, me las junté todas. Esas sí que son de las de verdad. Ponen eso, no pierde más. Nada, muy interesante. Los muchachos no las cuidan. Yo las junté como si fueran oro. Bueno, la llave 10 que la saqué del elenco para poder apretar un tornillito ahí en el cambio de rueda de cubierta que tuve que hacer. Y acá está el cierre que se me salió. ¿Pero por qué se me salió? Porque terminé de armar la moto, quise meter todo, se ve que quedó todo en alguna posición que no correspondía. Hizo fuerza y se salió. Se salió. Ya convengamos que venía castigada la cartuchera. La idea igual era armarlo, que no me voy a poner ahora, porque esto puede que sean 5 minutos como 2 horas y no se logre. Pero bueno, la idea era tratar de recuperar el cierre, aunque sea, hasta que lleguen las otras dos. Qué sé yo. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Si lo estoy haciendo, acá la tengo que coser, si quedara. Vamos a probar. No la puedo creer que si la arreglé con la presencia de ustedes. Y mañana ya queda con cierre. Hasta que lleguen las dos grises. Compré grises para salir un poco del tema. Que tener la potestad ahora de las cartucheras. Por favor. Bueno, no estaría quedando del todo bien, pero vamos a probar si se alinea. No la quiero tirar hasta atrás para que no se salga de la cremallera. Ahí estamos. Vamos a apretarle un cachito. El récord de la crotera es esto, pero bueno. Ajá, apretándolo, pues.
Me imagino, me imagino el amigo Ubaldo, si llega a ver el video donde estoy trabajando con el cable concéntrico. Encima, con una acometida olvidada, cable concéntrico, adentro de un nicho metálico, sin herramientas aisladas. No, ya me lo imagino, pegando unos saltos, ¿no? Bueno, ahí ya está quedando. Está mucho más digno. Lo voy a tener que coser para que no se salga. Se pasa de largo, a apretar un poquito. ¿Cómo les hice perder tiempo mientras... Bueno, ahí está. El récord de la crotera. Pero quedó. ¿Ven? Mañana, por lo menos, para ir a la ATER... Uy, se me va a salir. Se me salió, ya fue. No. Zafaste. Zafaste, Tano, más o menos. No, no zafaste. Ya fue, muchachos. Ya fue. Esto es querer revivir. Quedó. Va. La abro, la cierro y no lo toco más. Me imagino. Estuve viendo un gil ahí arreglando un cierre de una cartuchera destruida, desconada. Bueno, ahí quedó. Más o menos para mañana cumplir. Después, tras de cámara, le voy a dar unas puntaditas. Estas son las gomas que les decía. Tengo como 10. La verdad que son un lujito. Cuando tengo la posibilidad de usar esas gomas, va perfecto. Bueno, voy a limpiar un poquito las herramientas. Obviamente no tengo nafta acá, no tengo combustible, no tengo solvente, benzina. Bueno, es todo lo mismo. Nada más que en distintos países le llaman, en Italia, benzina, por ejemplo. Pero tengo alcohol y algodón, qué sé yo. Vamos a probar de paso. Una prueba involuntaria. A ver, la nafta la bancan bien. Vamos a ver si bancan el alcohol, qué sé yo. Capaz que con el alcohol se desintegran los mangos. Pero bueno, nada. Hay que hacer la limpieza porque no se puede andar con herramientas. Que sea sacarle lo más grueso. Mañana en el taller, sábado va a ser taller todo el día. Desde tempranito. Por ahí me tiro un vivo, desde ahí. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Porque vieron cómo es. El hombre propone y Dios dispone. Después, muchos me preguntarán o se preguntarán qué pasó con el tema de el chanta y la plomería. Bueno, a mí después de haber hablado con él el sábado, mediante asado por medio, lo cual no pude filmar, no me ha mencionado más el tema. No hay avances. Sí, le dije que levante el piso de la cocina y mandó a hacerlo. Así que vamos a ver. O está regalado o ya consiguió quien se lo haga. Que les soy sincero, me gustaría terminar bien el tema de la electricidad. Con exterior, interior, todo como hablamos, con las extras que fue proponiendo y qué sé yo, y ya salir para otro lado. Ya, estoy cómodo con los muchachos, todo, pero la plomería ahí también estaría bueno hacerla, pero qué sé yo. Bueno, la pinza fue quedando. El tipo tiene un problema y cuando lo hablemos, porque no me tiene catalogado como que no me preocupa mucho decirle las cosas en la cara, cosa que otros por ahí
le tienen un poquito más de coro. No podemos, yo le digo las cosas en la cara, no podemos estar, y se lo voy a decir, esto no se lo dije, no podemos estar trabajando sin clavos, sin alambre, sin discos de corte, sin discos de desbaste. ¿Vieron lo que son los cortafierros que tiene Sergio? Está bien que él es un empleado, es alguien que él contrató y no tiene por qué ocuparse de las herramientas. Pero Sergio no está por tanto, el trabajo sale tanto y listo. Sergio está por día, y que debe ser un día de X plata que él le paga a sus ayudantes de esa plata. O sea, tenés que contemplar esas cosas. El tipo sí gasta plata, y no es una plata que se salva. No es que le pasó tanto por hacer esto y nada, van por día. Y nada, tenés que contemplar esas cosas. El tipo está picando sin herramienta, prácticamente. Hoy el trompito, no sé si lo han visto, murió. Yo hice el video cortito, después no lo subí. Pero yo estaba arriba filmando y vi como lo giraba con la mano. Se le gastó el piñón y corona eso. Y eso lo tiene que ver, lo tiene que contemplar. Las máquinas que están usando, todas están alargando el hora quemado. Está bien, qué sé yo. Yo, porque bueno, miro y no me callo. Miro y no me callo. Pero bueno, se lo dije a Sergio, sí, se lo dije. Él quiere revocar e irse. Pero bueno, ¿por qué? Porque le salió otra cosa. Eso es así. Salió otra cosa, no por día, por tanto. Pero bueno, son mis pareceres. Yo pasé presupuesto. 3 presupuestos pasé. Canaletas, ocupándome de todo. Tanta plata. Por boca, tanta. O yo te desarrollo el proyecto, te superviso la gente por 2 motivos. Una, porque yo cuando vaya a pasar la cinta quiero que pase. Y 2, para ir replanteando y planteando el circuito y los recorridos de las instalaciones. Por tanta plata. Un peso menos, no gastes un mensaje de WhatsApp. Déjalo así. Me mandó, sí, vení a hacerlo. Listo. Esta plata me sirve. Pero bueno, el muchacho que tengo trabajando conmigo, obviamente, ese lo trae Sergio, pero no sé cómo estará arreglado con el chanta. No, son cosas que yo no tengo por qué saber y desconozco. Pero bueno, es la realidad que se está viviendo. No hay clavo, no hay alambre. Se ve que en alguna oportunidad lo han estafado mucho, porque, no sé, conmigo todavía, por ejemplo, no habló de materiales. Sé que hay unos materiales ahí, pero ni me puse a mirar siquiera, porque no me participó. Yo creo que él quiere esperar a que esté todos los caños armados, todas las cañerías armadas, para, obviamente, traer los materiales. ¿Por qué? Para que no haya pérdida. Pero no sé si se escuchó en la charlita o no sé si en ese momento fue que pasó. Hablaba con el pibe y le digo, mirá que así como lo ves, sabe los metros de cable que yo saqué, sabe los metros de caño que ustedes sacaron, pues las cañerías las desarmaron ellos, las de hidrobronce. Sabe todo lo que hay acá. Sabe todo, la tiene clara el chabón. No es tonto. Yo le dije que le quiero comprar un hierro de 5 octavos de los que hay tirados en el jardín para hacer una barreta. Y me dijo que sí, me la vende. Y sabe la cantidad de hierros que hay. O sea, a mí no se me cruzaría por la cabeza traerme un hierro de esos sin
sin que el tipo sepa, pero a lo que voy es, no hay manera. Se debe haber cansado de que lo estafen. Lo deben haber estafado mucho y ya es así. Previsor, todo muy medido. Va a tener que afinar un poquito la puntería. Yo pongo el último caño y ya viene el otro porcentaje de la instalación. Y después, bueno, hasta el final ya viene el grueso. Ya me molesta. Bueno, limpiando, sale la grasa con alcohol. Y los mangos, los grip, los destornilladores no se derritieron. No han quedado como con nafta. Pero por lo menos ya no es algo que es presentable al llevarlo a una vivienda. Por eso yo soy enemigo de que se mezclen las herramientas de los domicilios con las herramientas de mecánica. Entre paréntesis, me están empezando a reclamar que tengo ahí dos motitos para restaurar en el taller. Dos motitos le llamo a una moto Puma y una Cian 175 para restaurar. El de la Cian 175 me está empezando a apurar a ver si ya le tengo desarmadas las cosas que tiene que llevar a arenar, a cromar. Y la moto está como me la trajo. Así que el sábado voy a ver si me pongo a desarmarla. Como para, bueno, que haga lo que tenga que hacer con las piezas que correspondan. Yo la desarmo toda al mediodía. Pero bueno. La verdad no me gusta mentir porque le dije, la verdad no te la pude tocar todavía. Tampoco estamos en los lapsos de tiempo. Eso va por contrato. Yo firmo un contrato redactado por mí y bueno, tipiado por Carolina Florencia y lo firmamos los dos y bueno, por tanta plata de moneda, llamémosle inalterable, y bueno, los pagos se estipulan las reglas y yo estoy dentro de los plazos. Lo que pasa, bueno, la ansiedad le está ganando un poco, pero bueno, se me está atrasando el tema de las restauraciones de las motos. Así que bueno, qué sé yo. Ya igual, después ya veo que termino estos dos trabajos medianamente grandecitos para lo que es un tipo solo. O sea, el de la plomería lo estoy haciendo solo. Y después ya me quedo en el taller, como era antes. Salgo 3 veces por semana, o 2 o 4, depende, pero me quedo en el taller. Salgo un rato, un service, alguna habilitación, meto alguna instalación. Bueno, van quedando las unidades, no les quiero robar más tiempo, mientras ustedes ven como cada una de ellas resiste el alcohol. Eso es mentira, no es alcohol, es agüita. Cómo me gustaba de chico el olor del alcohol. El alcohol fino. Me ponía en la cara, me hacía el grande. Me empecé a afeitar a los 8 años. Tengo una barba de leñador. Puede que no tenga mucho pelo en la cabeza, pero en la barba. Pocos he visto con la barba. ¿Cómo te dicen? El hombre barba. No, hay fotos, videos, hay todo. Hay de todo en todos mis estados. Pelado, peludo, peladito. Ahora agarré la onda gorrito, bueno. Pero bueno, son épocas. Calculo que cuando me saque el gorrito me lo deje de usar y me empiece a peinar como corresponde, voy a tener el pelo largo. Ahí es cuando me voy y me corto como Iorio. Ya lo dije, ya lo hice un par de veces. Me corto de esa manera.
Así que bueno, gente, esas fueron las novedades. Vamos a seguir 5 minutitos más charlando, total. Son las 11. Entre que se sube, se hacen las 12. Si es que no pasa nada, bueno, 12:30 tienen la charlita. Tengan paciencia. De todas maneras, muchos van a pensar, hoy subió muchos videos, no va a ser charlita. Yo charlita hago siempre porque es la manera más directa que tenemos de ida y vuelta. Hay muchos que se interiorizan bastante, se compenetran bastante en las historias, en el día a día, y no se puede dejar a esas personas sin video, sin charlita. Estoy medio resfriado, tengo una estufa acá al lado, hoy chupé frío, la verdad. Bueno, pero tranqui. Estos destornilladores ya en breve salen de la toma de contacto, ya no se responde. Vamos a tener que cuidarlos, cuidarlos contra su voluntad, son nuevos. Pero cumplieron las horas de toma de contacto y como hay herramientas para probar, de hecho si diera vuelta la cámara, esto ya no parece una cocina. Tengo 2 ollas y una montaña de herramientas. Bueno, qué sé yo. Ya están un poquito más presentables. El cierre parece que no, pero por lo menos mañana ya zafa. Vamos a guardar, porque si no parece que uno... Y de hecho, si no, mañana a la mañana la guardo, porque ahora me pongo a subir la charlita y ya me acuesto. Y queda ahí la pila y mañana me levanto, quiero tomar un café tranquilo y uno se olvida. Los 2 primeros minutos uno se olvida, veo toda la pila de herramientas. Digo, ¿por qué no lo guardé anoche? Bueno, esta es una total, por ejemplo, Quedaron bastante bien los destornilladores. La linterna la vamos a poner a cargar. Una unidad que me ha sorprendido. Ya lo he dicho muchas veces, pero siempre hay una pregunta sobre esa Pico del Oro. A ver qué onda, qué tal, Tano, cómo fue con eso. La verdad, bastante bien. No limpié la llave 10, ¿se dan cuenta? Ya estaba haciendo... Pasa que no quiero que se haga muy larga porque después pasan dos cosas. No la miran y tardan en subirse. En situaciones ideales. Bueno, se me cayó un par de destornilladores. Lo de ayer fue otra cosa. Pero... una llave. Como les decía, la verdad, muy contento porque captaron el verdadero mensaje de lo que yo quería transmitir con el tema de ese cable, del cable concéntrico. Bueno, igual lo vieron pocas personas. Yo creo que cuando lo empiecen a ver van a empezar a crucificarme, como me crucificaron por un bastidor de 2 puntos con puente desnudo, porque es lo que había, es lo que estaba así, y expliqué 1.000.000 de veces, me crucificaron, salieron de todos lados. Bueno, alguno que otro amigo piola quedó de ahí, de esa... Sé que justo se venían acercando algunos. Hay etapas que se vienen acercando. O ven algún video, critican y después como que ven otro. Y dicen, ah, no, pero no está tan equivocado el chabón. ¿Qué sé yo? Bueno. Llavecita de la línea Drevo. Lindas llaves. Líneas económicas de los 80.
a jubilarse. Va a entrar a la cancha la nueva. Queda cargada, ¿ven? Porque hay muchas unidades repetidas. Pongámosle que en electricidad, si quiero llevar una francesa, estamos más que bien. En plomería necesito 3. Se necesitan 3. 2 de 8, una de 10, qué sé yo, una de 6, si se quiere. Entonces las cartucheras quedan explotadas. Pero bueno, la cartuchera es bárbara, ¿eh? La verdad que la calidad es buena. En esos casos habría que llevar las cajas. Pero pasa el factor que les comenté. Bueno, miren. Sobrevivo. Gente, me había olvidado la cinta aisladora, no la guardo. Gente, más que agradecido con el apoyo, más que agradecido con la buena onda. Gracias a los amigos de verdad. Ya los saludé, los mencioné. Ya voy a hacer una listita un poco más precisa cuando Carolina Florencia se reincorpore a lo que es atenderme generosamente y desinteresadamente, generosa y desinteresadamente mis temas de YouTube. Y bueno, nada, que pobre siempre me dice, si vos querés ganar acá, ganar en el sentido de visualizaciones, si vos querés ganar visualizaciones acá, tenés que subirlo a tal hora y decir tal cosa. Y yo le digo, llévate este paquete para Mendoza. Les mando un saludo.